Perfecto. Entonces vamos a iniciar, mis queridos profesores, y voy a compartir la pantalla. La idea de hoy, mis profes, es hablar sobre diseño universal para el aprendizaje y su conexión con la educación inclusiva, entendiendo que el diseño universal para el aprendizaje, desde como lo percibo y como he podido vivenciarlo también, es la puerta de entrada para la educación inclusiva, es la que nos permite naturalizar realmente lo que es la educación inclusiva y entender realmente cuál es la esencia, que es básicamente entender que la educación inclusiva es sinónimo de educación para todos, de una educación más enriquecida para que pueda apuntarle a los distintos estilos cognitivos, ritmos de desarrollo, formas de aprender, preferencias, necesidades, intereses, todo eso que nosotros teóricamente aprendemos y llevarlo a la práctica desde elementos muy puntuales. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes un pequeño recorrido virtual que se llama Aulas DUA y que la idea es que nos brinde ideas geniales frente a cómo podemos aplicar el DUA, contemplando aspectos generales como las estrategias metodológicas hasta elementos asociados con la evaluación en sus distintos momentos y con una evaluación flexible. Entonces vamos a hacer un poco este ejercicio, pero para ello quiero pedirles su participación con una pizarra. La pizarra, vamos a ver, está disponible, ya les voy a copiar este enlace, pero también me gustaría que lo hiciéramos desde el computador. Si pueden hacerlo desde el computador, les agradezco escanear, desde el computador, óigame, del celular, perdón. Entonces les agradezco escanear este código QR con sus celulares. ¿Para qué? Para que puedan ir viendo la pantalla de lo que yo estoy mostrando y hablando y al mismo tiempo puedan ir participando en la pizarra. Entonces la idea es que por favor escaneen este código, ingresen y ya ahorita les muestro la pizarra y les cuento cuál es la intención frente a ese uso de esa pizarra que está subida en la plataforma Padlet, ¿vale? Entonces, vamos ingresando, voy a dar ahí unos minuticos, un minutico para que todas las personas alcancen a coger su celular, a escanear el código QR, ya sea con sus cámaras si tienen un teléfono que les permita o que les facilite un reconocimiento automático del código QR o a través de alguna aplicación si la tienen con lector de QR. ¿Vale? Entonces, con esta pizarra, que yo no sé si ustedes conocen Padlet, pero es espectacular, a mí me encanta, lo que podemos facilitar es una participación en vivo por parte de ustedes para que sea complementaria a lo que estamos haciendo durante la sesión. Entonces, yo esperaría que ya más o menos estemos. Entonces, voy a irme a la pizarra y les muestro, es muy sencillita, ya les muestro en general cómo funciona. Entonces, aquí está la interfaz de nuestra pizarra. Ustedes van a ver una serie de columnas que van a encontrar al mover su cursor hacia la derecha o al tocar su celular moviéndolo hacia la derecha, van a ir viendo lo relacionado con distintas preguntas. Es en estas preguntas en las que se basa la interactividad que vamos a compartir hoy respecto a la aplicación del DUA en las aulas, que es lo más importante, entender realmente cómo eso tan bonito y eso tan interesante y lo de los fundamentos neurocientíficos y todo este asunto del diseño universal para el aprendizaje se aplica en la vida real y en las aulas reales. Entonces, la idea cuál es, que ustedes, ahí ya la profe está haciendo una prueba, Jacqueline ya entró, entonces que ustedes ingresen y cuando vayamos pregunta por pregunta, ustedes puedan participando con sus ideas. La idea es que se les ocurra, las ideas que se les ocurran, lo que les haga pensar lo que yo les voy a mostrar, aquello que quieran aportar o aquello en lo que quieran hacer énfasis, ustedes lo puedan señalar aquí. ¿Cuál es la idea? Que le hagan clic en donde, si es la columna de la pregunta 1 o la pregunta 2, en donde corresponda, entonces ingresen su nombre en donde dice título. ¿Sí? Por ejemplo, aquí Evelyn Díaz, para que yo pueda ver su nombre luego cuando veamos el momento de la participación y retomar algunas de sus ideas. Y aquí van a escribir sus ideas. Entonces, no sé, realizar actividades, no sé qué, teniendo en cuenta además las áreas en que ustedes enseñan o la gestión que ustedes realizan en cada institución educativa, intentando aterrizar lo que yo voy a mostrar de manera general a su vida real, a su cotidianidad en las aulas, a los temas que ustedes enseñan, etcétera, ¿vale? Entonces la idea es esa. Y eso, les agradezco poner su nombre y en donde está como el texto, en donde dice nombre, en donde dice título, perdón, y en donde dice escribe algo, escribir la idea, ¿vale? Para que nos quede los nombres y sepamos quién dijo qué, ¿vale? Eso en cuanto a la pizarra. Ahora vamos a volver a nuestra presentación. Entonces, vamos a comenzar. Hay una persona que hizo, no sé, hay como un trazo, alguien activó de pronto la pizarra de Zoom, que hizo como un rayón en la presentación, pero bueno,
Si alguien puede ayudarme, por favor, a borrarla, les Arriba, agradezco. en opciones, tú lo puedes borrar, ver opciones, ahí te sale unos marcadores y un borradorcito y un lápiz y tú lo puedes borrar, Lady. Vamos a ver. Pero yo creo que Arriba, en la ustedes parte de también lo arriba. pueden borrar si me hacen el favor. Vamos a ver, Vamos bueno, a ver. borrémoslo rápidamente por ahí. Listo, ya, quedó borrado. Muchas gracias. Entonces vamos a otra vez, ampliar pantalla, salir de aquí y ampliar pantalla. Entonces, primera pregunta. La idea, mis profes, es que pensemos, pues, es decir, yo pongo un referente visual aquí que tiene cierto movimiento y que muestra un aula, ¿verdad? Pero la idea es que igual nosotros pensemos también en nuestras aulas particulares, ¿vale? Entonces, ¿cuáles de estas metodologías, perdón, aplicarías tú para promover el aprendizaje en este tipo de aula, que es una aula similar a la que nosotros podemos tener en Colombia y que podemos tener en nuestros entornos? Entonces, ¿la idea cuál es? Las cajitas nos van a dar dando opciones y esas opciones tienen que ver con eso que el DUA nos promueve aplicar al ser el DUA digamos, un marco metodológico completamente aplicable desde todo lo que sea en esencia constructivista. Yo siempre digo, el DUA es didáctica pura y el DUA es constructivismo puro. Entonces, todo lo que tenga características asociadas con el constructivismo es aplicable cuando estamos nosotros, digamos, aplicando el DUA. Y es un marco metodológico transversal que cubre todas las áreas del currículo. Entonces, la idea es que pensemos cuáles de estas aplicarían ustedes, cada uno de ustedes, para promover el aprendizaje en este tipo de aula, en sus aulas en particular, ¿vale? Entonces, tenemos pensamiento visible. Todo lo que es, digamos que viene del enfoque de pensamiento visible es absolutamente interesante, es maravilloso, el trabajo con rutinas de pensamiento, con destrezas del pensamiento, con todo lo que son llaves del pensamiento, todo lo que es cultura del pensamiento que tiene que ver con este enfoque, todo lo que es aprendizaje experiencial, que lo conocemos nosotros, aprender haciendo, todo lo que es enseñanza para la comprensión, que se une mucho con esta propuesta que también es de Harvard, que es pensamiento visible, pero este es otro proyecto asociado al proyecto cero de Harvard. Y el proyecto de enseñanza para la comprensión facilita justamente hacer una enseñanza que facilite la comprensión. Si no conocen sobre esto, chévere que podamos incursionar. Si ya lo conocen y lo aplican, chévere que lo puedan mencionar, ¿vale? Todo lo que es aprendizaje basado en problemas, todo lo que es aula invertida, que hoy en día es muy común, sobre todo cuando estamos trabajando desde la virtualidad, todo lo que es aprendizaje basado en proyectos, didáctica problemática, aprendizaje basado en el juego, que es tan maravilloso y que nos permite tantas cosas y es DUA absolutamente, y todo lo que es gamificación, que es diferente al aprendizaje basado en el juego. Frente a esto, me gustaría que por favor respondan en el Padlet cuáles de estas metodologías aplicarían ustedes para promover el aprendizaje en el aula y si se les ocurren otras metodologías, otras estrategias metodológicas, por favor señálenlas allí porque este es simplemente un ejemplo de lo mucho que nosotros podemos aplicar en DUA. Entonces vamos a ir a nuestra pizarra y vamos a ver lo que ustedes han mencionado. Entonces, todavía no hay todavía respuestas. Ah, sí, aprendizaje basado en el juego y de resto están solo los nombres. Recuerden escribir la respuesta y por supuesto si le podemos reaccionar frente a comentarios que han hecho otras personas, pues reaccionamos sin necesidad de pronto de escribir directamente la pregunta. Aula invertida. ¿Qué tanto conocen, profe, sobre aula invertida? Señora, ¿alguien estaba hablando por allí? Sí, aula invertida es que al estudiante se le envían primero los contenidos, sea en un video o sea en una guía, para que el estudiante vaya retomando los temas y cuando haya el encuentro con docentes, pues se pueda hacer la realimentación y hacer un aprendizaje con base en lo que ya se ha visto. Así es, de acuerdo. Ahí digamos que la idea es que todo aquello que el estudiante puede aprender en su casa, las lecturas, las explicaciones generales, las introducciones teóricas a los temas, sean aprendidas desde casa y que en el salón solamente se llegue a generar espacios de discusión, realimentación, aclaración de dudas, profundizaciones, más con una orientación práctica, que es lo que el estudiante necesita hacer en conjunto con los docentes y con sus demás compañeros. El conocimiento está disponible en Internet, está disponible en los libros, está disponible en las guías, está disponible en los recursos que nosotros promovemos. Pero, ¿qué hacer con ese conocimiento? Es lo que los estudiantes necesitan aprender en comunidad y necesitan ir a las aulas más que para recibir información,
que pueden acceder a ella en cualquier momento y en cualquier lugar sin necesidad de tener un profesor al lado. Lleguen al aula a participar, a promover ideas, a crear, a construir, a experimentar, a generar debate y todas estas cosas que hacen parte de lo que promovemos, ¿vale? Listo, entonces vamos a ir a la siguiente pregunta. La idea es que ustedes por favor vayan interactuando con la pizarra en la medida en que vamos avanzando y que traten de no escribir acá en la pizarra de Zoom, por favor, para que no se nos dañe la presentación y la visualización. Entonces, bien, cuando pensamos en las anteriores, todas son estrategias metodológicas, enfoques metodológicos aplicables en todas las aulas, ¿sí? Por supuesto, también hay otras, como filosofía para niños y otros enfoques que son muy pertinentes y que aplican o que podemos aplicar con distintas poblaciones en distintas edades, en distintos momentos y para distintos fines. Y esa es la idea del DUA, decir, ok, no me voy a quedar o no me voy a casar con un único enfoque o con una única metodología. Voy a intentar variar de acuerdo con las intenciones que yo tenga, el tipo de competencias que yo quiero desarrollar, las formas en que puedo flexibilizar los objetivos de aprendizaje para distintos perfiles de estudiantes, las maneras en que quiero disponer el espacio físico, y sobre eso vamos a hablar ahorita también, frente a esas múltiples opciones en coherencia con esas distintas metodologías que son generales. ¿Bien? Listo. Entonces la idea, ¿cuál es siempre? Pensar en esto, en brindar excelentes opciones para fomentar el aprendizaje. Y vamos a ir con la siguiente pregunta, segunda columna. ¿Cuáles de las secuencias o rutinas que se mencionan al lado derecho, en estas cajitas, ¿cierto?, usaríamos en esta aula? Arrastrémoslas porque tenemos aquí distintas opciones. Entonces, ¿cuáles de estas secuencias? Tengamos aquí rutinas visuales, por ejemplo, rutinas táctiles, muy seguramente podríamos utilizar en este tipo de aula y en cualquier aula. Esta es una aula similar a la que podamos tener nosotros o que podríamos llegar a tener en cualquier institución educativa. Rutinas olfativas, rutinas gustativas, auditivas, propioceptivas, ¿cierto? Que posiblemente también tengan que ver con movimiento y con todo lo que es interacción desde el cuerpo, y rutinas del pensamiento. ¿Por qué hago alusión a estos elementos, mis profes? Ustedes seguramente ya han tenido capacitaciones previas en donde les han explicado qué es el DUA, cuáles son los 3 principios. Me imagino que ya lo han visto porque el DUA pues se volvió en un referente clave para desarrollar nuestros procesos educativos con mirada inclusiva, por supuesto, pero entendiendo que esto beneficia a todos y que nos facilita un montón de cosas. Entonces, nuestro DUA, querido, parte de 3 principios macro, ¿sí? Que me imagino que ustedes los tienen ahí en mente. El primero es de proporcionar múltiples formas de representación. El otro es proporcionar múltiples formas o medios de acción y expresión. Y el otro es facilitar o promover, ¿sí?, u ofrecer múltiples medios de implicación o compromiso. Entonces, cuando nosotros pensamos en el aprovechamiento de los recursos multisensoriales, todo esto se favorece. Va a haber mayor motivación, por supuesto, va a haber mayor nivel de involucramiento, porque los chicos van a poder acceder al conocimiento de distintas formas y van a poder elegir entre distintos tipos de recursos. Y esta es una base fundamental, además, considerando el primer principio del DUA, que tiene que ver con las formas en que presentamos la información, o que queremos enseñar sobre algo, o que queremos promover o desarrollar cierta competencia o habilidad. Entonces, una premisa básica del DUA y que parte de sus fundamentos neurocientíficos, profes, es justamente también que cuando nosotros intentemos aplicar DUA, la primera cosa que se nos tiene que venir a la mente es cómo puedo yo vincular todos los sentidos, o por lo menos mayor parte de mis sentidos. ¿Por qué? Porque el DUA parte del funcionamiento, del funcionamiento cerebral, de cómo funciona nuestro sistema nervioso central, cómo funciona el encéfalo, con sus estructuras macro de cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y especialmente el cerebro, que es el órgano más importante de nosotros, los seres humanos, pues principalmente. Entonces, el cerebro y su funcionamiento en términos neuronales y de conexiones entre neuronitas, ¿cierto?, está mediado por las interacciones que tengamos con el medio. Y si la información que yo estoy recibiendo ingresa por múltiples canales al mismo tiempo, eso hace que haya mayores posibilidades de que ese aprendizaje se quede conmigo, de que esa información yo la pueda recordar, que preste atención, se recuerde la información y esta pase a la memoria a largo plazo, y yo con el tiempo pueda ir manipulando y concibiendo y creando y co-creando y transformando esa información, que es cuando ya empezamos a generar procesos de pensamiento, desarrollo de funciones ejecutivas, y empiezan a moverse todos realmente los procesos de desarrollo y aprendizaje. Entonces, clave fundamental: promueva experiencias multisensoriales, promueva interacción, promueva el movimiento y
cuando trabajamos por secuencias, rutinas, mesas sensoriales, estamos haciendo eso. Que un mismo contenido se aprende a través de los múltiples canales sensoriales o se reciba a través de los múltiples, o que yo pueda ofrecer vías para que los estudiantes elijan aquellos sentidos por los que les es más fácil procesar, interpretar y guardar la información que están recibiendo. Y adicionalmente esto nos da paso a la educación inclusiva cuando estamos hablando de poblaciones particulares, porque no estoy dejando mi enseñanza únicamente para el terreno visual o auditivo, ¿sí? Que es lo clásico, es lo que casi todos hacemos y más en nuestro país, que somos muy visuales, digamos en términos de enseñanza, y estamos muy orientados al auditivo, sobre todo desde nuestra narración, sino que adicionalmente estoy ofreciendo otro tipo de estímulos. Y cuando llegue este estudiante con ceguera, por ejemplo, ese estudiante no se va a sentir excluido, porque hay recursos táctiles para explorar, para conocer, para acceder a la información que queremos que reciba. O ese estudiante que a lo mejor tiene dislexia y que aprende mejor tocando, haciendo, construyendo, mirando imágenes, va a sentirse acogido porque tenemos elementos visuales, construccionales, propioceptivos. Y ese estudiante que a lo mejor tiene autismo y no soporta tanta carga sensorial, pues los demás están accediendo por mesas o están accediendo a distintos tipos de recursos, pero a lo mejor ese estudiante puede quedarse con aquello que para él es más representativo, como seguramente serán los elementos visuales y táctiles, y no tanto los auditivos, por ejemplo, o los que son somatosensitivos, o los que son, se me fue la palabra, olfativos o ese tipo de estímulos que para él puede generar carga. Y el involucramiento de sentidos que hemos dejado tan de lado en nuestro sistema educativo como el gusto y el olfato viene a ser fundamental también. Yo siempre cuento un poco esto porque a veces nos hace caer en cuenta de cosas, y es, las investigaciones han mostrado, profes, que el sentido, mejor dicho, la información que menos retenemos en el largo plazo es la información que escuchamos. O sea, la información que solamente escuchamos se retiene únicamente como en un 5 o 7% de esa información en el largo plazo. O sea, la olvidamos súper fácil, ¿sí? Luego de ese sentido sigue la vista. La información que vemos la recordamos como en un 12%, 15% más o menos. O sea, menos del 20% sin duda, ¿sí? O sea, menos del 15%. Y la información, y ahí vamos subiendo. La información que recibimos a través del sentido del tacto es una información que solemos retener como entre un 20 y un 30%. O sea, es más significativo el asunto porque estamos reteniendo esa información un poco más en el largo plazo. Pero lo más bonito de todo es lo que viene con los otros dos sentidos. La información que recibimos a través del sentido del gusto y que interpretamos a través del sentido del gusto, la solemos recordar más o menos entre un 30 a 45%. Y la información que recibimos a través del olfato es aquella, o que asociamos desde el olfato, es aquella que más vive con nosotros en el largo plazo. Y es esa que recordamos entre un 45 y un 70%. Entonces imagínense ustedes las implicaciones que esto tiene en términos educativos y cuántas veces estamos fallando todos, porque a todos nos pasa, cuando favorecemos solamente el acceso a la información visual y auditiva desde nuestra voz, porque además lo auditivo no es solamente nuestra voz, nosotros tenemos que involucrar elementos musicales, elementos sonidos, todo lo que involucre, o sea, la música, los ritmos. Vamos a ver, hay una persona que tiene, ya se apagó. Entonces, básicamente para no aburrirlos más, eso quería, digamos, como hacer énfasis en esto, pensando en el involucramiento principalmente, lo visual es fundamental, pero desde el DUA se nos dice, no solamente lo visual, ¿sí? Ese es como el llamado fundamental. Ojo, profe, no solamente pienses en la información visual y además debes tener en cuenta la forma en que estás presentando la información visual, que sobre eso hablaremos un poquito más adelante. También piensa en que hayan rutinas o recursos en general que involucren audio, pero no solamente tu voz con tus explicaciones, sino que tiene que ver con el aprovechamiento del sentido de la audición en todo su esplendor. También piensa, por favor, en lo táctil, que es fundamental, y valora muchísimo lo que te ofrecen el gusto y el olfato para el aprendizaje, independientemente del área del que estemos trabajando. Nosotros podemos enseñar desde el olfato a reconocer muchos elementos y a analizar muchas cosas, pero adicionalmente podemos utilizar el olfato y el gusto como vías para la asociación. Con eso, cuando yo accedo nuevamente a esa fragancia, a ese olor,
voy a generar una estimulación que me permita recordar aquel concepto con el que me lo asociaron cuando hubo enseñanza, o aquella información que yo experimenté, con la que yo experimenté en aquel momento, en aquella clase, porque se tiende a recordar, nos lleva a la memoria a largo plazo, ¿vale? Y adicionalmente, los estímulos, por ejemplo, olfativos, que vienen a ser tan significativos, nos sirven para generar o para elicitar ciertos estados emocionales y para generar ciertas dinámicas en el aula, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, fragancias en rincones de la calma, cuando utilizamos ambientadores con ciertos olores que hacen que haya calma o que se reduzca la ansiedad. En un momento de evaluación, si pones una musiquita de fondo instrumental que genere como activación, pero al mismo tiempo relajación, o sea, que haya mayores niveles de concentración, y adicionalmente pones un estímulo odorífico, una fragancia que relaje, el estudiante tiende a tener un mejor desempeño, porque esos estímulos tienen digamos, unas implicaciones muy importantes en términos de neurotransmisores, en términos de funcionamiento neuronal. Entonces, cuando ingresan por las vías sensoriales, generan ciertas emociones o generan ciertas sensaciones que disminuyen niveles de ansiedad, de rabia, todo el estrés, todo este asunto. Entonces, si los aprovechamos estratégicamente e indagamos un poquito más sobre las ventajas de este tipo de recursos, creo que los podremos usar mucho más en las aulas. O promoverlos pues desde el aprendizaje en casa, porque igual estamos en casa, pero en la casa podemos disponer el entorno de tal manera que los estudiantes, o facilitar más bien, o dar unas indicaciones para que los estudiantes tengan su entorno con ciertas características, tengan a la mano ciertos elementos que puedan agarrar y oler, traigan los elementos de la cocina, consigan antes de, y que preparen también su forma de participar en la clase desde los elementos multisensoriales. Perdón que voy a moverme un momentico mientras sigo hablando y voy a desconectar un segundo la cámara para que no vean, porque me da vergüenza aquí estarme moviendo. ¿Listo? Entonces, con esto tiene que ver principalmente este tema, y les pido que por favor vayamos a la pizarra y tratemos de pensar en formas en que podamos aplicar este segundo elemento de la presentación de hoy en nuestras aulas, y desde distintas estrategias o dinámicas, y cómo podríamos involucrar ese tipo de asociaciones. Por ejemplo, la asociación de ciertos olores con ciertos temas o con ciertos conceptos, o la asociación de elementos gustativos con ciertos tipos de contenidos o enseñanzas, o la relación con elementos táctiles, independientemente de cuál sea el área del conocimiento e independientemente de la edad de los chicos, porque existe también el imaginario erróneo de que este tipo de cosas uno las promueve solamente en la primera infancia y ya después como que no aplica, como que ya no es tan pertinente. No, mentiras. El cerebro es el mismo el resto de la vida, y las formas en que se potencia también. Entonces, esto aplica para el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿vale? Listo, vamos a ver cómo vamos con la pizarra para ver de pronto aquellas cosas que ustedes están señalando. Bueno, aquí otras personas escribieron todo lo que es aprendizaje experimental. Perfecto. Listo, ahí vamos avanzando. Listo, profes. Entonces, vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. Igual yo creo que me toca dejar la mano. Por ahí hay un micrófono abierto. Bien, entonces, teniendo en cuenta el escenario, ¿sí? Este escenario hipotético, o piensa más bien en el escenario de tu aula, ¿en dónde ubicaríamos este tipo de recursos informativos o formativos? Un poco le pongo el in entre corchetes porque, es decir, nosotros tenemos que ser muy intencionales frente al tipo de recursos que ponemos a disposición desde lo visual, porque eso en cierto modo es formativo y no solo informativo. Entonces, aquí vienen varios elementos que son muy importantes. Cuando utilizamos parámetros de accesibilidad, debemos poco a poco ir avanzando en la realización de ajustes razonables frente a materiales que ya existen, o en el diseño de nuevos materiales que sean accesibles desde el comienzo, y en ese sentido me eviten esfuerzos adicionales posteriores que pueden ser muy desgastantes o muy demandantes, que es lo que pasa cuando uno tiene que hacer ajustes razonables. Ahí es donde entran, de hecho, las diferencias grandes entre DUA y ajustes razonables, que se complementan entre sí, porque los dos buscan ¿qué? Accesibilidad universal. Pero yo me voy a ver en la necesidad de hacer ajustes razonables cuando el diseño original no estuvo pensado como un diseño basado universal, ¿sí? Entonces digamos que ahí es donde entran en complemento.
Si tenemos calendarios o tenemos este tipo de recursos, tratemos de que siempre tengan elementos visuales y con relieve, tratemos, ¿sí? Que no es fácil a veces, de pronto sí, pero es mientras nos vamos aproximando a cómo hacerlo. El hecho de tener un calendario solo con texto hace que sea mucho menos accesible para ciertas personas. Y con esto es simplemente un ejemplo, porque me estoy refiriendo a todo tipo de recursos que podamos tener en el aula que tengan fines informativos o que tengan fines, digamos, orientados al seguimiento de instrucciones o al manejo de la disciplina o sea lo que sea que quieras, ¿sí? Si tenemos elementos que son solamente texto y además ese texto es mucho y en letra pequeña, mucho morimos, porque termina siendo muy poco accesible para la mayor cantidad de poblaciones que pueden estar en el aula. Y además de poco accesible, es poco significativo, poco interesante, poco llamativo y hace que haya menos motivación o interés hacia su indagación o hacia su cumplimentación o hacia su exploración simplemente. Entonces también esto hace, digamos, si yo tengo un material, ¿sí?, que en vez de tener mucho texto tiene poco texto y adicionalmente ese texto es en letra grande o en macrotipo que llamamos, ¿cierto? Y adicionalmente tiene imagen o tiene una imagen asociada con la seña relacionada con el vocabulario o tiene simplemente, o simplemente no, tiene adicionalmente texto en braille, o información presentada con texturas, información visual con texturas, o texto que tenga relieve para que yo lo pueda tocar, eso inmediatamente cautiva a todos los estudiantes. Y obviamente va a ser muy accesible para las poblaciones que ya lo van a necesitar y que ya no va a ser como opcional, por si quieres explorarlo así, sino que les toca explorarlo así o no acceden a la información, ¿sí? Entonces, por eso, cuando pensamos en diseño universal es, no importa la población que tengas en este momento en el aula, trata de pensar en el acceso para todos. Cuando piensas en la accesibilidad universal, cuando piensas en que todos puedan acceder independientemente de sus características, piensas en un gran espectro de personas que pueden estar en este momento en el aula o no, pero pueden llegar más adelante. Y mientras llegan, igual a todos les es beneficioso, a todos les sirve, a todos les apoya. Entonces, calendarios visuales y con relieve, ojalá, ¿sí? Relieve las imágenes, relieve los bordes contrastados, etcétera. Y si podemos insertarle braille, mucho mejor. Y para eso les voy a mostrar un ejemplo que suelo compartir de una herramienta que tenemos en Colombia poco utilizada, que es de una fundación colombiana, que se llama Fundación GETAN. Entonces, cuando ustedes la buscan en Google, es la opción que les aparece al comienzo, ¿sí? Ustedes ingresan a la Fundación GETAN y van a encontrar una serie de herramientas. En la parte izquierda de la pantalla está el menú. Ustedes despliegan en donde dice nuestras herramientas y ahí van a encontrar varias cosas muy interesantes. Una es un traductor a lengua de señas, porque no es un intérprete, por supuesto no, es un traductor a lengua de señas básicas, que es un avatar, ahorita se los muestro más adelantito, y un transcriptor de texto a braille, que este es muy interesante, yo digo por lo menos para empezar a hacer, digamos, ajustes razonables caseros, si no tenemos una impresora braille o no tenemos un recurso súper sofisticado, pero queremos empezar a mejorar la accesibilidad de los recursos, por lo menos aquellos recursos que son más ampliamente difundidos o que son más visibles en un entorno y que requieren también dar ejemplo frente a esas características de accesibilidad que queremos promover. Entonces, si utilizáramos estos recursos, que como les digo, se los súper recomiendo porque no conozco otro con estas características por ahora, podemos introducir el texto que queramos pasar a braille. Entonces, transcriptor de texto a braille. Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos el panel de cumpleaños o el calendario, ¿sí? El calendario de actividades del año, qué sé yo. Entonces, vamos a ponerle, no sé, por ejemplo, lunes, martes, y queremos pasar, porque no me está dejando hacer cosas esto. Bueno, martes, miércoles, jueves, digamos que vamos a poner el horario de la semana con braille, súper. Entonces, digamos que hicimos de lunes a viernes, que es como el tiempo de la escolaridad, y le vamos a decir invertir la salida para imprimir y puntear, y le vamos a decir, ok, pásamelo a braille. Entonces, aquí vamos a ver que digamos, nos va a sacar el texto invertido, ¿sí? Para que nosotros, las personas que vemos, podamos identificar que efectivamente es el texto y que aparece de derecha a izquierda, porque es la forma en que escribimos cuando escribimos en braille, para que al girar la hoja nos quede el texto al derecho y podamos leerlo con las manos. Entonces, esto básicamente, ¿qué hacemos? Lo cogemos, lo copiamos, nos lo llevamos para un Word, y vamos a decir
de aquí a que mi Word cargue. A ver, denegar. Hoy me está tomando el pelo el computador. Listo, entonces le vamos a decir, lo vamos a poner acá. Y vamos, eso sí, a verificar, mis queridos profes, dos cositas que son muy importantes cuando usen esta herramienta. Una, que puedan ustedes alinear este contenido, ¿sí? Este contenido les quede alineado hacia la derecha. Que no me está dejando alinear a la derecha. No sé qué pasa. A ver, no me tomé del pelo. No, sí, aparentemente estuviera alineado a la derecha, pero realmente no lo está. Bueno, entonces digamos que, mis queridos profes, vamos a hacerlo un poco más manual. No. Bueno, normalmente funciona, pero hoy me está tomando el pelo. Sí, no lo sé por qué, no sé por qué. Digamos que creo que es porque me lo puso como una tabla. Bueno, digamos que yo cogiera solo este texto. Básicamente me aseguro de que quede con alineación a la derecha, ¿sí? Y vamos a hacer algo que es muy importante y es, digamos, en la forma de escribir el braille, de acuerdo con el signo generador, hay que poner un indicativo cuando utilizamos las mayúsculas. Entonces, cuando usamos mayúsculas, ese indicativo básicamente tiene que ver con la activación de estos dos puntos, que son el punto 4 y el punto 6. Entonces, ese lo tengo que poner, no sé por qué no me está, o sea, me está hoy tomando del pelo terrible. Entonces, ese, digamos, indicativo frente a la escritura, a ver si me deja. Listo, casi que no, hola. Con control X, control B. Entonces, básicamente ese indicativo que me dice, ok, la letra que viene a continuación está en mayúscula, está representado de esta manera y debe ir al comienzo, no debe ir después. Ese es un error que me saca el transcriptor, ¿vale? Y siempre pues lo aclaro para que lo podamos usar bien. Entonces, acá lo vemos un poco mejor. Cuando yo escribí, ¿cierto? La M mayúscula de martes, miércoles, etcétera, entonces me aparece el indicativo de que es mayúscula después de la M. Y esto debe aparecer antes de la letra que estoy indicando que aparece en mayúscula en el texto, ¿vale? Este indicativo entonces debo pasarlo para la parte inicial, cosa que me quede bien. Y de resto está muy bien, ya vieron ustedes, ¿cierto? Entonces digamos que esto me sirve, queridos profes, para poder hacer un poco más accesible la información que estamos utilizando. Ahora, si no vamos a utilizar el braille por ahora, ¿sí? Que es una opción, pero si lo usamos muchísimo mejor, por lo menos indiquemos o intentemos que el calendario sea visual, que tenga elementos visuales, que tenga ojalá relieves, texturas, que tenga ojalá textos contrastados para que una persona que quiera, ¿sí? o que lo necesite, pueda acceder a la información desde la exploración de las letras usando su tacto sin necesidad de que sea braille. Bueno, el hecho de tener relojes visuales. Si nosotros estamos manejando relojes visuales, digamos, pongámoslo acá, digamos que va a ser muchísimo más accesible para cualquier persona, incluidos aquellos grupos poblacionales que requieren ese tipo de cosas para poderse ubicar mejor en el tiempo y respecto a la secuencia de las actividades, como las personas con autismo, quienes tienen lo que se llama trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, quienes tienen dislexia, quienes tienen discalculia. Entonces, digamos, si yo agrego imagen, ¿sí? Para poder representar lo que hacemos en la rutina diaria, por ejemplo, ahí estoy creando un recurso más accesible para todos. Paneles temporales para facilitar la ubicación respecto al tiempo, a las actividades. Esto puede tener un nivel micro o un nivel más amplio respecto a la intencionalidad que yo tenga, por supuesto. El uso de agendas visuales para que los estudiantes también se ubiquen mejor frente a las actividades o sepan efectivamente qué es lo que tienen que hacer en el día a día y también involucren la imagen o los pictogramas como un medio para acceder más fácilmente a la información y para además hacer un recurso mucho más versátil. El manejo de, por ejemplo, fichas de conductas prosociales. Este uso de este tipo de recursos son muy positivos. Por ejemplo, si yo sé que no debo pegarle un pellizco a alguien,
¿sí? Y me cuesta porque es que tengo un nivel de impulsividad muy tenaz y si alguien me saca el mal genio, yo tengo la costumbre de pegarle un pellizco. Entonces, voy a intentar, digamos, saber dónde puedo ir a repasar o con qué recurso puedo ir a repasar cuáles son conductas prosociales o cuáles son conductas que debo evitar, porque algunas veces eso no es tan fácil de comprender para algunas personas y hay que enseñarlo explícitamente. Y puedo facilitar yo como docente que ante el incumplimiento de alguna o al ver algún tipo de orientación o de señal que me indica a mí, ojo porque le va a pegar un pellizco, ojo porque tal, entonces yo me anticipo y le pongo la tarjetita de la conducta no pellizcar para que, o tratar bien, o acariciar en vez de pegar palmada, o lo que sea. Entonces, le pongo la tarjetica y así le estoy dando un mensaje sin necesidad de gritar, ni de decirle a 2 kilómetros, deje de portarse así, usted sí es terrible, lárguese de acá, sino que estoy poniéndole la imagen con asociación y ojalá con texto en esas fichitas, imagen y texto, para que esa persona pueda saber y autorregularse de manera más sencilla cuando ya siente que va a perder el control. Pero está uno como adulto mediando de una manera más indirecta, sin avergonzar en público. Bueno, digamos que esa es un poco la idea. El manejo de listas de comprobación, profes, siempre yo lo promuevo porque realmente es súper útil y súper fácil de realizar. El manejo de listas de comprobación facilita muchas cosas. Cuando nosotros utilizamos listas que se le envían a los estudiantes, ojalá antes del inicio de la clase, desde el día anterior, facilitamos muchas cosas. Que anticipen lo que se va a hacer y se reduzcan los niveles de ansiedad, hayan mejores niveles de preparación, se manejen mejor los tiempos. También reduce las posibilidades de, o más bien, esa, digamos, dificultad que algunos chicos tienen para atender y recordar lo que tienen que hacer a continuación, porque ya lo tienen en la lista. Entonces es como una tipo lista de chequeo respecto a las actividades del día o de la clase que yo le entrego antes para que él prepare esa información, sepa qué sigue después. A los primeros 3 minutos vamos a hacer tal cosa, en los primeros 10 minutos vamos a hacer tal otra, siguiente, ta, ta, ta. Y los mismos estudiantes se encargan además de recordarle a uno incluso los tiempos y de recordarle o de cronometrizar o usar temporizadores o lo que sea, y regular mejor los tiempos y la organización de las actividades. Y esto además hace que haya mayores niveles, o sea, en términos cognitivos se genera una representación, un mayor sentido de logro, porque cuando el estudiante va haciendo como check, check, entonces está prestando atención mucho más fácilmente a la secuencia de las actividades, está autorregulándose, está regulando mejor sus tiempos, está marcando lo que ya hizo, entonces hay mejor experiencia y hay mejor nivel de satisfacción y de logro. Entonces digamos que es algo sencillo de utilizar y poco usado. Tratar de hacerlo con texto, con letra grande, con poco texto, con una imagen, un pictograma asociado. Recursos para esto, ahorita les voy a mostrar algunos o les voy a contar sobre algunos para que ustedes los puedan buscar. Correctores ortográficos y gramaticales, por ejemplo, facilitar que los chicos tengan a la mano este tipo de recursos, porque hay quienes les cuesta más. Entonces, correctores, diccionarios, sí, que puede haber todo ese tipo de recursos informativos o al alcance y que haya primero un recorrido en el cual los estudiantes sepan en dónde ubicar, en dónde encuentra tal tipo de ayuda, si tenemos una zona de regulación, que puede encontrar en esa zona de regulación, etcétera, etcétera. Y el manejo pues, de estrategias como el rincón de la calma, que les estaba diciendo un poco, o las zonas de regulación, que en muchas aulas se aplican y son muy positivas, porque sirven a todos, ¿sí? En algún momento cuando uno se siente rabioso, cuando acaba de pelear con alguien, o cuando le acaba de ir re mal en el examen, o cuando siente que no va a poder exponer, o cuando se siente muy triste, si tienes un espacio, ojalá en el aula o en algún lado, ¿sí? En donde tú puedas encontrar material que te relaje, una esencia que puedas oler, una textura que puedas tocar, unas botellas sensoriales que puedan hacerte despejar un poco. Si sientes que te estás quedando sin ideas en la evaluación y puedes pararte un momento, relajarte, ir a ponerte unos audífonos con una música que te relaje y te haga fluir mejor las ideas, eso hace que tengas un mejor desempeño y que no se te restrinja a eso, sino que, ok, necesitas un tiempito para pensar, dale. Y el estudiante va, se regula un poco mejor, deja la ansiedad de lado, aclara sus ideas, vuelve y responde a la evaluación. Entonces, y si necesitas movimiento, mejor, para volver a retomar la concentración. Entonces, por lo menos te paraste, fuiste, saltaste un poco, qué sé yo. Y eso hace que puedas tener mejores desempeños, que es un poco lo que queremos a través de ese tipo de recursos, ¿vale? Entonces, bien, estamos brindando múltiples opciones para la autorregulación, que es en última lo que queremos. Autorregulación en todas sus formas,
¿sí? Autorregulación emocional, autorregulación del comportamiento y autorregulación del aprendizaje, que las tres están intrínsecamente conectadas y solamente a veces nos pasa en algunas ocasiones, descuidamos alguna de esas y esas siempre como están intrínsecamente relacionadas van a interferir unas con las otras. Listo. Luego tenemos esta siguiente, cuarta pregunta. ¿Cuáles de estas opciones aplicarías tú, profe, en este tipo de ambientes, si los tuviéramos, o algo similar, o simplemente pensando en tu aula? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hay recursos muy interesantes. Hay alfombra, hay puffs o cojines o lo que sea, cosas que no son muy difíciles de hacer y nosotros podríamos llevar al aula también, ¿vale? Pero entonces, aquí básicamente lo que tenemos son distintos tipos de recursos que están asociados con esas primeras estrategias o metodologías de las que hablábamos al inicio. Mesas sensoriales, lo máximo, lo máximo, lo máximo, y les garantizo a sus estudiantes van a estar siempre felices si ustedes utilizan e involucran mesas sensoriales. Genera curiosidad, aumenta la capacidad de asombro, aumenta la motivación, los chicos se sienten emocionados, ¿sí? Entonces están los dispositivos básicos del aprendizaje ahí, pues, en todo su esplendor, ¿sí? Los dispositivos básicos del aprendizaje que son sensación, percepción, atención, memoria, motivación y emoción. Ahí están, ¿sí? Y si a eso tú le conectas, por ejemplo, el trabajo con centros de interés y a través de los centros de interés involucras elementos sensoriales o haces trabajo por estaciones en donde hayan elementos sensoriales, o haces trabajo por rincones efectivamente que estén relacionados con esos centros de interés o no. O trabajas desde la perspectiva de inteligencias múltiples y te haces a lo mejor unos muy buenos centros o talleres de inteligencias múltiples para reconocer y potenciar los perfiles de inteligencias de los estudiantes y los tuyos mismos. Si trabajas por centros de aprendizaje o, por ejemplo, por centros de pensamiento, si yo tengo a lo mejor unos centros de pensamiento que los estudiantes, en lo que los estudiantes pueden explorar o recorrer para conocer la información de distintos modos y a través de distintos tipos de actividades, va a ser un hit, porque vamos a poder satisfacer esas particularidades. Hay estudiantes que tienen un pensamiento muy concreto, por ejemplo, y digamos que por su perfil particular pueden no tener un pensamiento abstracto muy desarrollado, les puede costar o pueden no tenerlo nunca en la vida, ¿sí? Como nuestras personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, que son personas que tienen un pensamiento concreto, necesitan ver, tocar, ¿sí? No te entienden la analogía, no te entienden el razonamiento abstracto, la lógica, ¿sí? Porque, y no está mal, son así, ya está, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Todos somos diferentes. Entonces, lo que yo tengo que hacer es variar las opciones para que ese estudiante pueda ir a su centro de pensamiento concreto, de pensamiento, de razonamiento concreto y no abstracto, ¿sí? Y los que tengan un pensamiento abstracto más desarrollado, un pensamiento lógico, un pensamiento creativo, convergente, divergente, todos los tipos de pensamiento que están ahí involucrados pueden estar yendo a aquellos lugares que más se asocian con sus perfiles para realizar ciertos tipos de actividades, resolver retos, resolver problemas, plantear cosas, construir, pero desde aquellas facilidades que tienen en términos de pensamiento, ¿vale? Lo mismo con las inteligencias y lo mismo con todo lo demás. Mesas de aprendizaje colaborativo cooperativo. Aquí hay una cuña que siempre me gusta hacer mis profes y es, sí o sí, por favor, tenemos que hacer siempre, siempre en todas las clases trabajo por grupos pequeños, ¿sí? Cuando nosotros, o sea, ahorita estamos adultos y lamentablemente no podemos hacer como ciertas cosas para, digamos, poder aplicar esto, ¿sí? Pero si estamos trabajando además con niños, ¿cierto? Y estamos trabajando en aulas muy grandes, es muy importante que podamos hacer trabajo por grupos pequeños. Entonces, que nuestros chicos puedan recibir una instrucción general al comienzo de mi parte, que puedan recibir unas indicaciones o una explicación introductoria a través también de múltiples recursos, por eso hablábamos del principio 1, yo presento un video y después presento unas caricaturas y después de eso les presento, no sé, una guía interactiva digital que trae animaciones y muestra los conceptos que vamos a trabajar, qué sé yo, y luego muestro y dejo proyectadas en la pantalla o en el tablero las indicaciones, el paso a paso de la actividad que vamos a hacer o de las descripciones de las mesas que tenemos alrededor o qué sé yo, y los chicos empiezan a trabajar en grupos pequeños. Eso facilita muchas cosas. Hay mayores niveles de motivación, el aprendizaje se vuelve muchísimo más significativo. Nuestros chicos, además, pueden tener tu acompañamiento en algún momento más cercano.
casi siempre tenemos muchas dificultades para reconocer, por ejemplo, con aquellos chicos, ¿sí?, que están teniendo alguna dificultad para el aprendizaje o que se están enfrentando a ciertas barreras, o que son chicos que seguramente en algún momento se perdieron en las instrucciones y ya no saben qué hacer a continuación, o no somos muy conscientes de la personalidad de algunos o del estado emocional del otro. Entonces ahí, cuando nosotros estamos trabajando por grupos pequeños, vamos a tener grupos cuya dinámica va fluyendo y vamos a ir rotando. ¿Tienes preguntas? ¿Cómo tal? No sé qué, ¿desayunaste hoy? Porque es que también ahí tenemos que empezar a identificar muchas cosas. Entonces nos acercamos de pronto a la clase, al grupo pequeño, y vemos que hay un chico que está demasiado callado y con la cabeza agacha, y entonces uno dice, ¿pero qué le está pasando a ese chico? O sea, a lo mejor en otro momento se acerca y le dice, ven, yo te noté un poco callado y tú normalmente no eres así, tú eres muy participativo, está pasando algo, ¿quieres compartirme algo? Entonces, ese espacio, digamos, no se puede sacrificar por los beneficios que tiene en términos pedagógicos, pero también interpersonales y de relacionamiento y de conocimiento del estudiante. Ahí es cuando uno se da cuenta quién es el líder, pues, y el que viene y tan, y, y organiza la dinámica, y entonces tan, y tú vas a hacer esto, lo otro. Ahí nos damos cuenta quién es el que más creativo, el que es más propositivo, ahí nos damos cuenta el que es más ordenado y sistemático. Entonces, a partir de todo eso, yo agarro información frente a formas en que puedo también volver a organizar los grupos estratégicamente para que se balanceen los asuntos, etc. Entonces, es un espacio muy rico si lo podemos aprovechar. Hagámoslo en todas las clases porque es idóneo para acercarnos, como siempre digo yo, por lo menos un minuto a cada estudiante o medio minuto, ¿sí? Trabajar por círculos de reflexión, trabajar, por ejemplo, por comunidades de práctica, que es un enfoque muy, muy bonito, propuesto por Wenger y sus amigos. Y bueno, esta ya la había dicho, centros de aprendizaje, ¿vale? Entonces, si podemos entrar a la pizarra, porfa, entremos y escribamos allí cuáles de estas opciones aplicamos o aplicaríamos la próxima semana, ¿sí? O qué otras cosas ustedes ya aplican y quieren promover entre el grupo para que tengamos ahí como esas lluvias de ideas que nos inspiren frente a la labor pedagógica que hacemos todos los días. ¿Listo? Entonces, bien, estamos aplicando magníficas opciones para personalizar el acceso y la expresión. ¿El acceso a qué? A la información. ¿Y la expresión de qué? Del aprendizaje, que es un poco foco fundamental de lo que nosotros queremos cuando aplicamos DUA. Vamos a ver cómo vamos con la pizarra. Profes queridos. Entonces, la profe Clemencia dice, muy interesante poder aplicar centros de inteligencias múltiples, semilleros de indagación, trabajo por rincones para generar entusiasmo en el aprendizaje por parte de todos los niños. De acuerdo. Trabajo por estaciones, mesas de aprendizaje, ahí vamos súper bien. También frente a lo anterior, la profe Clemencia dijo que utilizar agendas visuales, tableros pictográficos con normas, calendario visual, tal cual. Y los mismos chicos lo pueden hacer, y estos mismos recursos pueden ser parte de los talleres y los trabajos que hacemos en el aula, y les podemos evaluar desde ese tipo de producciones también. Entonces es cuestión de aprovechar y aprovechar las habilidades de los chicos para crear y que ellos mismos sean como esos protagonistas y a través de ese medio les evaluemos. Si estamos enseñando español, pues qué bonita forma que, no sé, que hagamos o que creemos que los chicos creen su propio tablero de normas o sus propios cubos de consecuencias o sus pizarras con X o Y característica, indaguen, pregunten, busquen por internet, dibujen, creen los pictogramas o los descarguen de Arasac o qué sé yo. Escriban, digiten, revisen ortografía, el uno corrige al otro. Entonces ahí pues ya estamos haciendo una actividad de clase que no necesariamente es con un tablero y un marcador, ni con un libro y una guía para llenar, porque eso no es significativo. Perdón, profes, pero no es significativo, no cautiva. O sea, cautivará a un estudiante de 40, el que de pronto sea muy interesado por ese tipo de recursos. Pero la verdad es que a la mayoría no les motiva. Por eso tenemos chicos que muchas veces están cansados, están desmotivados. Entonces, ponerlos a explorar otras cosas y hacer otras cosas, a que cooperativamente actúen, creen. El estudiante, por ejemplo, con autismo, que es tan bueno con los elementos visuales. El estudiante con los elementos, sí, visuales y con el seguimiento de las rutinas y con el seguimiento de patrones y con la orientación al detalle. Entonces, a lo mejor ese estudiante puede hacer un proyecto de clase de, no sé, ciencias sociales o cualquier cosa, geometría, no lo sé, en donde su meta sea, por ejemplo, crear el mapa
un mapa visual de la clase, y a lo mejor, de la clase no, del aula o de la institución educativa. Y ese estudiante que es súper orientado al detalle y es tan espectacular su forma en que procesa y razona, ¿cierto? Puede crear un mapa tan detallado que nos sorprenda a todos. Si no han visto un documental, hay una noticia divina en YouTube que es sobre una galería que crearon personas, mejor dicho, en España, pues, se llama Yo veo lo que tú no ves. Fue una exposición de arte cuyas pinturas, todas las obras de arte que están en esa galería, fueron creadas por personas con autismo. Y es espectacular. O sea, ellos cuando se les pide, por ejemplo, que realicen un mapa de un lugar, dibujan hasta las tuberías, ¿sí? O sea, es que es una cosa loca, o sea, más allá de lo que podemos imaginarnos nosotros. Entonces, aprovechar esos recursos. Pero si adicionalmente tenemos una persona que sea muy buena con las manos, ¿sí? Entonces podemos aprovecharla un montón para que con ella podamos seleccionar texturas diferentes para añadirle a ese mapa elemento sensorial, táctil, con texturas de diferentes tipos que faciliten la identificación de uno y otro lugar. Aquella estudiante que tiene una letra espectacular y es muy bueno y muy preciso, entonces vamos a aprovechar y vamos a hacer en el marco de ese microproyecto, pues, que ese estudiante escriba y marque en relieve o con contraste táctil las letras, ¿sí? El estudiante que es muy bueno con la tecnología, entonces le pedimos que nos ayude, digamos, buscando información sobre lengua de señas colombiana y cómo esa información que vamos a presentar en el mapa se puede explicar a través de la lengua de señas colombiana. Y aquel estudiante, entonces él hace la indagación, y aquel estudiante que a las mujeres es muy bueno con la expresión corporal, con la expresión facial, que es muy a hablar en público, que no le da pena, entonces puede darnos la clase sobre lengua de señas y ven, si llega una persona sorda, ¿cómo le vamos a enseñar sobre cómo es nuestra institución? Entonces, ven, además de que tenemos este super mapa espectacular, accesible, con macrotipo, relieve, braille, letras contrastadas y con este nivel de detalle y organización increíble en donde puse a prueba un montón de habilidades visoespaciales, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar? Entonces, ese chico que es así súper hábil y súper sociable y súper líder, entonces le va a enseñar al resto y a lo mejor hay una persona ahí que dice, ¿qué tal si vamos a crear otro tipo de recurso para adicionarle al mapa, qué sé yo, señales olfativas? Entonces, ¿qué tal si buscamos en la comunidad olores? Entonces voy a la huerta y cojo el eucalipto y cojo no sé qué y vamos a crearle o vamos a representar cada lugar con un olor. Y así es que se pueden ubicar más fácilmente las personas ciegas, por ejemplo, si vienen a visitarnos, ¿sí? Y así sucesivamente todo lo que ustedes se quieran imaginar. Y eso es lo lindo. O sea, cuando podemos unir las fortalezas y a través de una misma actividad con múltiples opciones para crear, manipular, explorar, acceder, etcétera, nos puede permitir evaluar muchas competencias y vamos más allá de lo clásico del tablero y del marcador y de lo clásico de la guía para llenar y responder a memoria lo que mi profesor quiere que yo responda, ¿sí? Que de eso ya no queremos más. Se los digo con todo el cariño del mundo, mis profes, sabiendo que obviamente acá ahora hay profes que marcan la diferencia, pero hay otros que no. Entonces necesitamos que marquemos toda la diferencia, pues. Listo, vamos a la siguiente. Siguiente. Ay, porque se me fue muy lejos. Espérenme tantico. Se me fue, no sé por qué se me fue para la 10, algo extraño pasó ahí. Déjenme, me devuelvo un poquito y lo arreglamos. 8. Y vamos apenas en la 6, ¿cierto? No, sí, y vamos a iniciar. Pero ustedes me ayudan, por favor. Creo que íbamos en la 5 apenas. Sí, y vamos a iniciar la 5. La 5. Sí, ¿cierto? Sí, señora. Gracias, profe. Espérame a ver, porque es que esta cosa me está tomando el pelo. No sé qué pasó con los hipervínculos de esto. Bueno. Gracias, profe. Ahí era donde íbamos y claro, acá fue donde se me generó el problema y me pasó a la 10. Por alguna extraña razón. Listo, mientras tanto, profes, mientras yo me devuelvo entonces, porfa, les agradezco que me ayuden con sus respuestas en la pizarra para saber cuáles son sus ideas y qué es aquello que más utilizarían y aquellas cosas que también nos pueden
compartir desde sus prácticas. ¿Listo? Y aquí ya casi llego, ya casi. Listo. Y vamos entonces con lo relacionado con el punto 5. Nuestro punto 5 tiene que ver con el uso de elementos gráficos para la enseñanza y para la expresión del aprendizaje, o sea, para la evaluación. El DUA nos dice, enseña de múltiples formas para que también tus estudiantes aprendan a expresar de múltiples formas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el uso de infografías por parte de nosotros en clases, ¿sí? El uso de ilustraciones, el uso de fotografías, ¿sí? Que incluyen elementos realistas, van a ser muy útiles, sobre todo cuando no usamos solo ilustraciones, sino que complementamos con este tipo de recursos que, por ejemplo, para ciertas poblaciones son más beneficiosos, como población con discapacidad intelectual, con autismo, entendiendo que para ellos la conexión con la vida real es mucho más significativa e importante. Entonces, para ellos es fundamental que esa conexión no se pierda y que se utilicen imágenes realistas, ¿vale? También tenemos el uso de iconos y emojis, que hoy en día son tan comunes y tan útiles para expresar, ¿cierto? De distintos medios, a través de paletas, a través de, no lo sé, recursos de distintos medios, de distintos tipos. Collage visuales, que ojalá estén combinados también con sonidos, texturas, olores, sabores. El uso de caricaturas. El uso de caricaturas o de viñetas ilustradas o de historietas, que incluso los mismos estudiantes creen es espectacular, ¿sí? Hay recursos, hoy en día hay de todo en internet, profes, y podemos explorar muchas ideas. Para darles un ejemplo, espérenme, yo me muevo, en relación con el uso de este tipo de, que acá anoté por acá, se lo descubrí hace poquito. Para que los chicos creen, por ejemplo, creen historietas y creen recursos asociados con las clases. Entonces, por ejemplo, tenemos, hay un recurso que es bellísimo, no sé si se los menciono más adelante, entonces por eso no quiero dejarlo pasar, que se llama Storybird, y es una plataforma que permite crear cuentos ilustrados, ¿sí? Con las historias que uno quiera. Entonces, esa es súper bonita. Storybird, como de pájaro. También tenemos muchas pizarras digitales que nos permiten crear cosas, y quiero encontrar esta que me encantó. Pixton. Pixton, P-I-X-T-O-N. Pixton permite crear cómics e historietas, animando los personajes, creando nosotros pues todo lo que queramos crear, y por ejemplo esas son formas valiosas para hacer desarrollos digitales con recursos digitales que podamos nosotros usar y que los estudiantes también puedan usar, por supuesto, para expresar sus conocimientos. El manejo de pósters, hoy en día hay muchos recursos para creación de pósters, por supuesto las carteleras también se pueden crear de manera manual, ¿sí? Pero si tenemos el uso de tecnologías, pues mejor, ¿sí? Y que se puedan crear pósters, infografías, entonces hay muchos recursos para eso, plataformas. Está Genially, que es la que yo uso, por ejemplo, para crear esta presentación, y también permite crear esto. Está Canva, está Pictochart, están Easly, un montón de recursos que voy a mencionar también más adelante para crear cosas. El uso de fichas con imágenes, relieves y texturas, el uso sobre fotos, oye, que también tiene que ver un poco con esta, por ejemplo, sobre situaciones cotidianas, para entrenamiento, por ejemplo, de habilidades sociales, o para crear, no sé, retos, dinámicas basadas en retos, para crear juegos de mesa con ciertos tipos de microretos, en fin, el uso de mapas y esquemas, y el uso pues de libros ilustrados que ojalá tengan transcripciones para hacer más accesible la información. No solamente si hay una persona ciega, sino para todos. Hay personas que prefieren escuchar, digamos, a ver, si tenemos el libro ilustrado, ¿sí? Crearle la audiodescripción, ¿sí? O la audionarración para aquellas personas que prefieran escuchar, ¿sí? La historia y no solo verla, por ejemplo. Y también la transcripción de lo que se ve para que sea más accesible para cualquier persona también. Entonces, con esto tiene que ver este elemento de los elementos gráficos, pero que intentamos sean lo más accesibles para las personas, teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes. Ok, a este recurso, entonces uno se imagina, a este recurso que yo he creado, esta lámina, esta presentación online, este recurso podría ser accesible para todas las poblaciones, y si no, ¿cómo puedo irlo mejorando y cómo qué ajustes le puedo incorporar para que lo sea?
Esa es un poco la pregunta que uno tiene que hacerse. O sea, si yo tuviera ceguera, podría. Si yo tengo baja visión, podría. Si yo soy una persona sorda, podría acceder. Si soy una persona con autismo, entendería esto. Si tengo discapacidad intelectual, ¿cómo aprendería mejor? Y si tengo dislexia y si tal. Entonces eso me invita como a pensar, ok, poco a poco, ¿cómo puedo ir mejorando mi recurso para que cuando lleguen esas poblaciones a mi aula, que llegarán en algún momento seguramente, yo pueda tener muchas cosas ya preparadas? Y justamente ahí está como la base de esa satisfacción que nosotros los docentes también podemos tener desde el comienzo, ¿vale? Entonces, luego viene lo relacionado con recursos manipulativos, con el material concreto para la enseñanza y para la evaluación, ¿sí? Entonces, lo primero que sugerimos acá es el uso de maquetas o materiales de maqueta, ¿sí? El elemento concreto para yo tocarlo, explorarlo, ver sus partes, ver los colores, describir a partir de allí, etcétera. El uso de modelos en tercera dimensión si los tenemos o los estudiantes los pueden crear. Todo esto, pues casi todo lo pueden crear los mismos estudiantes y los mismos profes en colaboración. Entonces, lo que yo creé con un juego, ¿sí? Si yo adopté un juego de Pictionary o de lo que sea, pues ese mismo tablero lo puede usar otro profe con otros fines y otras intencionalidades, o creando solamente sus tarjetas, o pueden usar incluso mis mismas tarjetas con otro foco o con otros énfasis. Entonces, digamos que es también colaboración entre docentes y entre docentes y estudiantes lo que debemos hacer para no sobrecargarnos, porque ya que tenemos bastante trabajo, ¿sí o no? Pues necesitamos un poquito ser estratégicos frente al manejo de las clases mismas, de los proyectos transversales, de los proyectos de aula y el involucramiento de los estudiantes con sus múltiples habilidades que son desaprovechadas muchas veces. No puedo. A este sí. El manejo de ábacos, de libros y cuentos, de juegos de mesa adaptados, ahorita vemos un poco lo del juego, de objetos de la vida cotidiana, el material reciclado, ¿sí? Lo que los estudiantes compran en el supermercado, las cosas de la casa, el uso de esquemas interactivos, ojalá, de títeres, marionetas, todo lo que sea relacionado con esta parte también teatral, etc. El manejo de cubos con letras o con números o con lo que sea, con signos, con símbolos, con códigos, el manejo de legos o fichas, el manejo de bolsas sensoriales, de elementos de naturaleza como palos, piedritas, hojas, etcétera, independientemente de lo que queramos enseñar. O sea, a lo mejor yo estoy dando una clase y le pongo el reto a los chicos de, bueno muchachos, 5 minutos que van a estar cronometrizados para que vayan al jardín de su casa o al jardín de la vecina o a la matera que tienen en el patio o al parque que tienen al lado de la casa, no sé, y traigan elementos de la naturaleza que encuentren. Y después de eso les va a poner un reto, no sé, que a partir de una representación abstracta enseñen el contenido a través del uso de esos elementos de la naturaleza, las piedritas, las hojitas, la tierrita, ¿sí? Y entonces facilita un montón que hayan generalización del conocimiento, que haya desarrollo de la creatividad, que haya manejo adecuado de recursos del entorno, en fin, muchas cosas. Y expresión, ¿sí? Y los chicos van a poder crear distintos tipos de producciones con unos elementos que son propios de su entorno real y se vuelve mucho más interactivo. Los chicos además pueden tocar, oler, sentir, comparar, qué sé yo, los elementos que tienen a la mano. Y ya, esto respecto a los recursos manipulativos. Les agradezco ir llenando sus ideas en nuestra pizarra. ¿Listo? Entonces, bien, genial que recordemos lo importante que son los elementos concretos. Lo hablábamos antes, a veces algunos profes, por ejemplo, de matemáticas, de álgebra, de trigonometría, que están en bachillerato, dicen, pero yo ¿cómo hago? ¿Cómo hago para enseñarle, por ejemplo, a una persona con síndrome de Down que está en mi clase y no sé qué hacer? Porque, claro, muchas de las matemáticas son razonamiento abstracto. Yo digo, profe, trata de llevarlo a lo concreto, como lo que mejor puedas, llévalo a lo concreto. Si van a ver plano cartesiano, llévate los palitos, las piedritas, el elemento, la tabla, el elemento táctil, o pide al estudiante que lo traiga y ese estudiante arma la representación del plano con elementos concretos que puedan mover, quitar, poner, recoger si se le cae. O sea, eso va a ser muy importante. Si vas a trabajar una fórmula, qué sé yo, trata de enseñar eso en qué se aplica a la vida real, para que yo lo vea en un video, lo explore con mis propias manos, si es un objeto construido a partir de ese tipo de fórmulas, no lo sé porque yo no sé de eso, ustedes saben más que yo, pero trata de hacerlo concreto, que el estudiante comprenda, ok, esta fórmula que tiene este símbolo, no sé qué, y se lee de esta manera, qué sé yo, se aplica o está relacionada con que exista ese elemento,
o con que yo pueda hacer cierta operación, o con el funcionamiento que tiene el carro de mi mamá, o la bicicleta de mi papá, o lo que sea. Entonces, así digamos que generamos conexión con la vida cotidiana y volvemos ese razonamiento, un razonamiento que es muy abstracto y un poco efímero para algunos, a un razonamiento que está más asociado con la vida cotidiana, con la vida real y se vuelve más concreto. ¿Mm? Listo. Siguiente pregunta. Entonces, ahora sí, vamos con las 7. Entonces, tenemos, profes, pregunta, ¿cuáles de estos juegos utilizarías en tus próximas clases, ya sean originales o adaptados? Espero sus respuestas ahí a través de, me gustaría tener sus respuestas a través de la pizarra en la columna 7. Y vamos a dar para ello 30 segundos. Voy a iniciarlo con el temporizador. Vamos a ver y vamos aquí a poner, voy a poner musiquita y todo el asunto. Veo que solamente hay una respuesta por ahora, la profe María Inés. Vamos a ver, no sé si todos tienen el acceso al Padlet o si no, acá está el código QR. O el link, lo voy a poner en el chat. Dije que 30 segundos y lo terminé ampliando para que logremos alcanzar un poquito más de personas a comunicar. Ahí está, entonces sopas de letras, rompecabezas y varios de los juegos. Ahí está escribiendo la profe. Escaleras, sopas de letras. Listo, vamos a las últimas ideas. El trabajo con los simuladores, interesante para los estudiantes. Sopa de letras, parques, adivina quién, crucigrama y ahorcados. Súper. ¡Tarán! Listo, mis profes. Ahí alcanzamos varias personas a participar. Síganlo haciendo, porfa. La idea es que ojalá esta pizarra nos permita tener más ideas, o sea, que la podamos seguir llenando durante las próximas semanas, ojalá. Profes, ahí va a quedar activo para que ustedes lo puedan hacer si lo desean. ¿Por qué? Porque a veces compartir las ideas y los recursos, a veces no, siempre es importante y siempre es necesario y siempre es útil. Porque a veces las cosas que se me ocurren a mí no se le ocurren a otro.
y lo que se le ocurre al otro me sirve a mí. Entonces, si podemos compartir las ideas y no quedarnos con ellas solamente nosotros, mucho mejor. Entonces, ojalá intentemos ahí ir haciendo la lluvia de ideas. Padlet, además, profes, antes de que yo continúe en esta parte, quiero hacer una aclaración fundamental. Y es que el Padlet permite subir muchos recursos que son distintos al texto. Entonces yo acá propuse algo muy básico como escribe tu nombre y tu respuesta, pero la respuesta no necesariamente puede ser textual. A lo mejor yo quiero, por ejemplo aquí, subir una imagen o un video o un audio o sí, que eso es Lua, es facilitar las múltiples formas de expresión. Entonces yo puedo cargar un archivo, una fotografía, una imagen que tengo en mi computador, un esquema, no sé, un organizador gráfico, qué sé yo. Puedo vincular cualquier URL, por ejemplo, los bancos de recursos que conozcamos, el tipo de cosas que ahorita, digamos, podríamos utilizar. Yo creé para la Secretaría de Educación de Tunja hace un par de años un banco de ideas y recursos. Ahorita les paso el link para que ustedes también lo accedan porque es abierto. Y ahí, digamos que ese tipo de recursos nos pueden ayudar para difundirlo con otros, cosas interesantes que eso nos permita descubrir. Entonces, ay, mira, a partir de esa búsqueda yo encontré otra cosa, voy a compartirla en la pizarra para que a otros profes les sirva también. Generadores de sopas de letras, de crucigramas, pizarras interactivas, hay muchas. Digamos que en términos de pizarras digitales están, por ejemplo, esta, ¿sí? Que son pizarras colaborativas, en donde en tiempo real podemos editar, proponer, discutir, lo que sea, pero hay otras, como por ejemplo Jamboard de Google, está OpenBoard, que también es muy interesante, aunque esa es un manejo más individual. Está Libnu, ¿sí? Hay muchas de estas que tienen costo, pero es un costo muy bajo, y también se pueden usar con una versión más restringida, pero gratuitamente. Está Notebookcast, está Jitsi. Jitsi es muy chévere para los colegios, permite crear juegos de ahorcado, permite crear, ahorita les muestro los nombres que están en otra parte del slide, en otros slides, pero permite crear pizarras, permite crear juegos, permite crear, por ejemplo, el ahorcado yo lo uso mucho y es un hit. Está eDraw, está Sketchboard, en donde tú con tus estudiantes pueden entrar y al mismo tiempo construir un esquema, un mapa mental, qué sé yo, crear en una pizarra en blanco con múltiples elementos que están prediseñados. Está Mural, que sirve para crear todo lo que es trabajo por proyectos, creatividad, soluciones ante problemas. Entonces hay múltiples plantillas preestablecidas y eso es gratuito. Y se puede compartir, exportar en PDF, compartir en modo presentación y es un hit porque es favorecer justamente ese tipo de ideas y recursos que algunos conocemos para que queden al alcance de los demás. Compartir. Entonces también podemos buscar imágenes, videos de Google, audios, GIFs. Ay, caray, espérenme tantico. ¿Dónde era que estaba yo? Mostrando acá, allá. Podemos hacer una instantánea, ¿sí? Con nuestra cámara y tomarnos una foto, tomar una foto de algo que queramos mostrar y que quede allí subido. Podemos grabar video con nuestra cámara, grabar voz con nuestro micrófono y dejar ahí la grabación, grabar pantalla, por ejemplo, ¿sí? O que esto obviamente también lo pueden hacer los estudiantes. Entonces, si a lo mejor uno quiere ver el estudiante cómo está haciendo la actividad y quiere valorar no solo el producto, sino el proceso, entonces le puede decir a los estudiantes que graben la pantalla. Y aquí queda subida la grabación de cómo resolvieron la actividad. Entonces ponen su nombre y ponen la pantalla ahí. Entonces yo puedo acceder, pero además acceden todos sus compañeros para aprender también cómo lo hicieron, contrastar, aprender del otro, qué sé yo. Podemos hacer dibujos en un lienzo en la pantalla, añadir una ubicación con Google Maps y vincularlo también a otro Padlet si uno quisiera. Entonces, por ejemplo, para grabación de voz, yo le digo, ok, hola, esta es una prueba de la herramienta de grabación de voz. Lo paro, le digo que reproduzca, a ver si nos parece bien. Hola, esta es una prueba de la herramienta de grabación de voz. Y le digo guardar, y cuando le digo guardar me queda visible en la pizarra. Entonces, esa es un poco la idea, que ojalá esta pizarra quede para todos. Hoy la empezamos a usar, pero la idea es que todos podamos seguirla alimentando, si les parece, y podamos compartir ideas. Listo. Esto por un lado. Ahora vamos al tema de nuestros juegos. Muchos de ustedes dijeron a lo mejor rompecabezas, juegos de memoria, qué sé yo. Y hay unos que solemos usar más que otros, pero la idea también es explorar posibilidades. ¿Podemos jugar parqués? Sí. ¿Tradicional? Sí, depende de la intencionalidad que yo tenga. Podemos adaptarlo, utilizar el tablero del parqués, que es barato, que es fácil de conseguir, que tenemos en la casa, o crear un parqués o un tablero digital, como en Genially, por ejemplo.
Yo en Genially tengo varios recursos que son creados con plantillas y tengo, por ejemplo, adaptaciones de juegos de bolos, adaptaciones de ruletas, adaptaciones de Monopolies, entonces literal es como el tablero del Monopoly, pero yo le adapto y le creo los retos, adaptaciones del juego de la oca, entonces lo podemos hacer en digital y en físico. Crear los tableros o crear unos que ya existan. El Pictionary, si tenemos un Pictionary en casa, pues lo llevamos para la clase y usamos el Pictionary, pongo a los chicos que juguemos a partir de retos que vienen en las tarjeticas o que están en una pantalla o qué sé yo, según la categoría en la que caigan, y a partir de eso adapto y creo y los pongo a ellos a resolver situaciones o retos o problemas o lo que sea. Entonces trabajar desde parqués, lotería, el bingo. El bingo es una cosa espectacular que si lo podemos aprovechar en todas las aulas, genial. No solo en matemáticas, que sería como la asociación más directa que uno hiciera, sino en cualquier área, ¿sí? Ciencias sociales, geografía, religión, o sea, en todo podemos utilizarla, por supuesto, en matemáticas también, y en tecnología, en lo que sea. El juego con bingo, el dominó, cartas, Pictionary, los juegos de escalera que por ahí varios decían que los utilizan o los van a utilizar pronto. Adaptaciones de Adivina Quién. Hay unas ideas muy interesantes, ojalá en otra oportunidad pueda compartirles un poco más de eso, pero hay unas ideas sobre adaptaciones que se hacen a la Adivina Quién. Por ejemplo, para multiplicación o para identificación de números. Entonces, la tarjeta lo que tiene que resolver la persona para poder identificar el personaje es cuál es el resultado de la operación, ¿sí? O la cosa algebraica o lo que sea. Entonces, digamos que lo podemos utilizar para muchos fines, el monopolio, la batalla naval. Hay unas adaptaciones súper lindas, ustedes las encuentran en Pinterest, en Internet, de batalla naval, por ejemplo, para la enseñanza de los elementos químicos de la tabla periódica. Rompecubos, esos son maravillosos y se pueden crear a partir de historias, de escenas con historias, y la idea es que un cubo tenga todas 6 opciones para armar un rompecabezas por cada escena de la historia o por cada slide que uno quiera utilizar, pero pues en físico sobre todo es cuando funciona mejor. Y la idea con esto es también que incluso los mismos chicos los puedan crear, y ahí estoy trabajando, no sé, desde dibujo técnico, desde las clases de matemáticas, de lo que sea, de geometría, para creación de cubos, para creación de escenas, para ilustración, en fin. El manejo de crucigramas, que existen herramientas para crearlos online. Ustedes pueden buscar en Google generador crucigramas gratis o generador crucigramas en línea gratis o algo así, y ya les van a salir varias opciones, empiezan ustedes a mirar y ahí les sale. Lo mismo con las sopas de letras, ¿sí? Que está Educima, de Teacher's Corner, todos esos permiten crear crucigramas y sopas de letras online. Juegos de Sudoku, originales o adaptados, juegos de stop. Este stop funciona súper bien. Lo que uno hace al stop tradicional es cambiarle las categorías. Entonces, en vez de nombre, color, animal, no sé qué cosa, que es como el juego clásico, le ponemos los conceptos o las categorías en torno a los conceptos que esperamos que los chicos manejen. Y a partir de ello jugamos y evaluamos, por ejemplo. El manejo de juegos como el Concentres, el juego de memoria, ajedrez, juego de la oca, etc. Listo, vamos a admitir acá algunas personas. Listo. Entonces, esto por un lado. Ya vamos a terminar. Entonces, bien, maravilloso, profe, que consideremos lo fundamental, que es el juego para el aprendizaje. Siguiente pregunta. ¿Cuáles de estas actividades realizaríamos para promover movimiento e interacción? Entonces, aquí la idea igual, ¿no? O sea, todo lo que sea multisensorial, todo lo que sea interacción, todo lo que sea movimiento, todo lo que sea juego, es DUA. Y esas son las bases didácticas importantes que nosotros tenemos que aprender. Aprender sobre los fundamentos neurocientíficos, fundamental, para entender lo significativo que termina siendo esto en términos de aprendizajes largos y significativos y todo este asunto. Pero lo que más necesitamos comprender es esto, cómo es que lo vamos a empezar a aplicar. Y solamente hemos discutido aquí algunas opciones de las muchas que existen y que seguramente ustedes conocen y aplican. Entonces tenemos distintas opciones acá, jugar mímica, juegos de roles, charadas, independientemente de la clase, independientemente de si estoy enseñando inglés, si estoy enseñando español, biología, lo que sea, ¿sí? Son los mismos recursos, aplican para cualquier tipo de conocimiento, con niños pequeños, con niños más grandes, con jóvenes de universidad. Yo me la paso jugando con mis estudiantes de la universidad y me encanta, y para ellos es lo más significativo y no lo olvidan, ¿sí? El uso de los juegos como medios para el aprendizaje.
Cuando ustedes ven adultos mayores, que uno tiene una imagen además con los adultos mayores, y es que a ellos les encanta jugar, les encanta, les gusta, les divierte, juegan ajedrez, juegan cartas, juegan dominó, porque es que estas son las formas en que los seres humanos aprendemos mejor y en que nos involucramos y nos motivamos más. Juegos de escritura alternativa, juegos de narración, juegos de construcción a partir de historias, por ejemplo, a partir de imágenes, personajes, objetos, recetas, experimentos, sean experimentos sociales o científicos, análisis de obras, sean estas plásticas, literarias, audiovisuales, musicales, teatrales, lo que sea. Lengua de señas. La lengua de señas, que es un recurso espectacular también, y con ese ejercicio vamos a cerrar ahorita al final, que es un ejercicio que me gusta mucho hacer y creo que es muy significativo, que es intentar presentarnos y decir nuestro nombre y despedirnos usando la lengua de señas colombiana. Bueno, entonces lengua de señas, juegos musicales, juegos con sombras y circuitos motores. Entonces aquí algunas ideas para que porfa, ojalá también tratemos de recordar esos elementos en nuestra pizarra y añadir otros como ya lo hemos dicho. Bien, sigamos considerando múltiples opciones para la acción y la expresión, que esa es la base fundamental. ¿Cuáles de estos recursos tecnológicos podrías aplicar o promover? Tú, profe, que estás allí en casa, además en educación virtual, y que esto pues sin duda nos permite pensar pues muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí hay solamente algunas ideas. Estas son las que les mencioné antes, están la mayoría. Las pizarras interactivas digitales. Ahorita estamos usando Padlet, está Jamboard, eDraw, Jitsi, Notebookcast, Limno, Mural, Sketchboard. Son un hit, se los digo sinceramente porque además las uso muy constantemente y las promuevo mucho entre mis estudiantes y los estudiantes se enganchan un montón al tener la posibilidad de expresar desde este tipo de herramientas. También tenemos bancos de pictogramas. De esto pues digamos que es muy importante resaltar lo importante que es aumentar la accesibilidad en la información que presentamos, ¿sí? Que haya siempre fuentes o recursos alternativos a la información visual, recursos complementarios frente a la información visual. Y uno de esos recursos fundamentales son los pictogramas. Y no solamente sirven si tenemos chicos con autismo en el aula, que es como la representación clásica, o con TDAH, o con dislexia, no. Sirve, o con discapacidad intelectual. Sirve para todos, ¿sí? Hace mucho más, digamos, incentivante, mucho más llamativo el acceso a la información para cualquiera de nosotros. Hay varios recursos, ustedes van a poder encontrar además muchas aplicaciones de celular en donde van a identificar múltiples opciones relacionadas con sistemas pictográficos, ¿sí? Y pueden promover que los chicos, si tienen celulares inteligentes, tengan en sus celulares también ese tipo de recursos. Pero solamente voy a mencionar algunos que están, por ejemplo, en portales web, que pueden encontrarse en internet. Está Pictoeduca, ¿sí? Que es muy chévere, es para enseñar a través de pictogramas. Está Wikipicto, que es un banco de pictogramas muy para las escuelas. Está Arasaak, que es un tremendo banco en donde hay pictogramas además, muchísimos pictogramas, ¿sí? Asociados con múltiples temas y áreas del conocimiento y están en distintos idiomas además. Entonces, si uno está en inglés y quiere utilizarlo en alemán o lo que sea, dependiendo de lo que se enseñe en cada colegio o que querramos promover, pues ahí tienes no solo en español los recursos, sino también en otros idiomas. Está Pictosonidos, en donde hay asociaciones entre pictogramas y sonidos. Y hay actividades para hacer dentro del portal que son muy sencillitas y parten del uso intencionado de los pictogramas. También bancos de imágenes. Hay bastantes que podemos utilizar. Soy Visual es un recurso en donde hay muchas imágenes, sobre todo ilustraciones, y también tenemos otros donde hay imágenes tanto ilustradas como realistas, como Pixabay, que es un banco de imágenes gratuitas. Y está, por ejemplo, hay secuencias que nos permiten crear secuencias de aprendizaje a partir de imágenes. Entonces, ese es muy interesante también, como algunos ejemplos que quería traer. El uso de videojuegos. A veces los videojuegos son como medio dejados de lado, pues, porque consideramos que a lo mejor no son tan productivos y los videojuegos pueden potenciar un montón de habilidades. Entonces, intentar involucrar más juegos online y más videojuegos en las clases y como parte del trabajo independiente. También tenemos lo relacionado con plataformas que nos permiten crear actividades interactivas en línea. Yo creo que ustedes conocen algunas.
digamos, si han estado antes conmigo en capacitaciones, se han dado cuenta que yo, por ejemplo, soy muy fan de Kahoot, porque me encanta, funciona muy, muy bien. Pero también hay otras alternativas adicionales, pues. Están Mentimeter, que es una plataforma que permite crear muchas actividades interactivas online y para que en tiempo real vayan apareciendo las respuestas y las soluciones frente a lo que uno le pregunta a los participantes. Permite crear nubes de palabras, permite crear diagramas, ¿sí? Diagramas, redes, flujos, bueno, un montón de diagramas que se pueden crear a partir de las respuestas que cada estudiante da en dispositivos móviles. Entonces, la idea es, todos estos parten de un código que se le da un pin que todos compartimos y nos conectamos en línea para responder a un quiz, a una actividad, a algo que podamos crear, o una actividad tipo encuesta. Está Quizzes, Quizalize, Bcast, Socrative y otros. ¿Sí? Hay otros, por supuesto, pero estos yo se los recomiendo mucho porque son fáciles de usar y funcionan muy bien. Y también, por ejemplo, también otros como generadores de nubes de palabras, como wordcloud.com, ABC ya también tiene un generador de nubes de palabras muy interesante, sopas de letras y crucigramas, como ya lo habíamos dicho, y plataformas de diseño para que las usemos nosotros y para que nuestros estudiantes la puedan hacer para sus creaciones. Frente a eso ya les había nombrado algunos, está Canva, Pictochart, Genially, pero pues ustedes conocen que hoy en día también hay muchas otras más. Bien, todas estas opciones son buenísimas para enseñar y evaluar. Entonces, ¿por qué se me fue para allá? No puede ser posible. No entiendo qué pasó. Ah, no. Sí, algo raro pasó. Posiblemente cuando hice la edición por última vez moví elementos y por eso me quedó inapropiado. Ustedes me entienden y me tienen paciencia, profes. Ya vamos a la número 10, que es la que estaba por aquí y se había cruzado. Entonces, no estaba por acá, ¿verdad? Estaba creo que después de la 3. Mientras tanto, profes, para que no me dé pena, entonces por favor ingresan a la pizarra y nos van regalando los aportes y las cosas que se les ocurren frente a cada columnita. Por aquí. Doctora Lady, ¿nos podría regalar el código QR nuevamente? Claro que sí. Por favor. Claro que sí. Aquí está. Ahí, lo toqué. Ay, pero un momentito. Voy a dejarlo aquí como a un lado para que se pueda ver. Voy a achicar un poco esto para que se pueda ver al mismo tiempo que yo muevo la pantalla. ¿Está bien? Eso, perfecto. Creo que esta sí es la 10. Espero que no me haga quedar mal este aparato. Sí, acá estamos. Listo, entonces, ahí voy a dejar entonces el código QR unos minutitos más para las personas que no lo hayan podido agarrar antes. Y mientras tanto, entonces hablo de esta última, que es lo relacionado con la evaluación flexible y que viene a ser muy interesante. Hemos hablado de evaluación todo el tiempo, porque pues, profes, ustedes saben perfectamente que uno evalúa todo el tiempo, ¿sí? Saque notas o no saque notas, uno evalúa todo el tiempo, sea evaluación formativa, sumativa, diagnóstica, la que sea, uno evalúa todo el tiempo. Pero aquí digamos que quise hacer más explícito a través de este puntito, opciones que tenemos. Muchas veces cuando nosotros trabajamos además en contextos de educación inclusiva y proponemos evaluar de múltiples maneras y ofrecer múltiples opciones en que un grupo de estudiantes pueden presentar la evaluación según sus preferencias y sus particularidades, nos preguntamos, pero ¿cómo evaluar de manera uniforme, digámoslo así, de manera justa o de maneras apropiadas, si no todos hacen el mismo tipo de producción? Y ahí es cuando nosotros decimos, no se necesita hacer un mismo tipo de producción. La idea es que sea variada y que tú puedas ser evaluado a partir de aquello que más se te facilita. Si tú eres muy bueno con las palabras, pues genial que te permitan ser evaluado desde el manejo de tu oralidad, porque en eso te destacas, en eso no te sientes tan ansioso, puedes responder mejor, tienes más claras las ideas, se te facilita, pues aprovechémoslo. Pero versus, o sea, sucede lo contrario. Hay chicos que la oralidad les cuesta mucho y que no van a estar preparados para responder a una situación oral en que además tengan que exponerse ante todos los demás y eso les genera una carga emocional terrible, unos niveles de ansiedad y de crisis espantosos y
y una frustración tan terrible que no van a querer volverse a exponer a una situación así y termina generándose una fobia. Entonces, ¿por qué no le permites a ese estudiante que pueda presentar su evaluación de otras maneras? Si no se siente cómodo hablando en público, exponiendo en público, pues déjale que lo escriba, que presente un escrito o que presente una producción audiovisual o que presente su trabajo pero con un grupo más pequeño o a lo mejor solito en casa y se grabe y luego nos muestra el video, pero no exponerlo a algo que le es muy difícil de manejar y de topetazo, y ya después que sufra un montón y se frustre y se sienta terrible y no quiera volver a someterse a algo así nunca en la vida. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos permiten el DUA cuando pensamos en evaluación flexible, y es aprovechar tu perfil de fortalezas y aprovechar tus intereses, tus gustos, aquello que te apasiona, que te gusta, que te emociona, para que de esa manera en que te sientes más cómodo puedas expresar tus aprendizajes. Para ello, ¿qué va a ser fundamental? Utilizar unos medios que nos permitan hacer una misma evaluación con múltiples opciones que tengan los estudiantes para acceder a esa evaluación. Entonces ahí viene a ser muy importante el uso de las rejillas, el uso de las rúbricas y el uso de listas de chequeo, por ejemplo. Rejillas o listas de chequeo y rúbricas. Las rúbricas son más complejas, lo sé, porque yo también hago rúbricas y demandan más tiempo. Entonces, mientras yo tengo mis rúbricas hechas, que son, las rúbricas ya van por niveles de desempeño, etcétera, son mucho más detalladas, mucho más complejas en estructura, pues yo por lo menos puedo evaluar a través de rejillas, en donde tenga unos criterios base, que puedan ser los criterios compartidos, no sé, la ortografía, no sé qué, el manejo de no sé qué más, bueno, la creatividad y la recursividad, el manejo conceptual, la apropiación del tema, los criterios base que tú puedas evaluar a través de las distintas expresiones. Y con eso tienes tu rejillita en donde están los criterios que tú le das a conocer antes a los estudiantes, y están los puntajes que se asocian con cada una de las categorías que tienen esa rejilla o esos criterios base compartidos, y el estudiante sabe lo que le vas a evaluar desde su expresión y hace esos énfasis específicos para responder de buena manera a lo que tú le vas a evaluar. Te anticipas, no les evalúes de manera sorpresa, anticípales, que con tiempo, con anterioridad, ellos sepan cómo les vas a evaluar, o sea, a través de qué criterios y cómo se van a distribuir los puntajes para tener una nota final, y en ese sentido pueden estar preparados para responder a eso con más seguridad. Entonces la idea es un poco eso, aprovechar rúbricas, rejillas o listas de chequeo que nos faciliten esa evaluación flexible. ¿Y cómo pueden los estudiantes ser evaluados? Independientemente de la clase, profe, independientemente de la clase. Galerías y obras artísticas, plásticas, de danza, de teatro. Yo les voy a compartir una cosa muy bonita este semestre. Bueno, yo he tenido muchas experiencias muy lindas. Yo doy varias clases en la universidad, y justamente una de las clases que dicto en la Universidad de La Sabana, con la que trabajo, es Diseño Universal para el Aprendizaje y Educación Inclusiva. Esa la dicto en pregrado y en posgrado. Y, por ejemplo, ahorita en la clase de pregrado ha sido súper lindo porque tengo un grupo además espectacular. Son 38 estudiantes. Y en el primer parcial, para el primer parcial, tenían que articular conocimientos asociados con accesibilidad y diseño universal, ya con criterios muy básicos, o sea, normas técnicas, un montón de información que es ya muy especializada, y todo lo que son las dimensiones de la educación inclusiva y todo este asunto. Entonces, lo que les propuse fue hacer una producción dándoles distintas opciones. Entonces les dije, pueden, quienes se sientan más cómodos desde sus habilidades para la escritura, entonces pueden hacer un ensayo argumentativo que tenga como mínimo estos elementos. Para quienes son muy buenos o tienen más habilidades creativas más desarrolladas y habilidades para la expresión oral, pueden crear un podcast educativo y hacerlo como deseen, teniendo como mínimo que se cumpla con estos aspectos. Y les di la opción también de realizar algún tipo de obra artística, musical, lo que sea, y presentarla a través de un video, de tal manera, y de un video que fuese accesible para que se conociera su producción. Y no se imaginan las cosas tan espectaculares que salieron en esa evaluación. Hubo estudiantes que crearon, por ejemplo, cuentos, y tuve el caso, por ejemplo, una parejita, ¿no? Entonces, una de las chicas es muy buena con las manualidades y con el dibujo, con la ilustración. Entonces, esta chica se puso y duró todo un día dibujando para hacer todas las ilustraciones del cuento, y las hizo a mano. Entonces, ellas crearon el guión entre las dos, toda la historia, los personajes, todo.
la chica que tenía más habilidades, porque la otra dijo, yo no, yo eso sí no, a mí otra cosa yo hago, pero la que tenía más habilidades, entonces hizo todas las ilustraciones a mano. Y la que no dibujaba, pero tenía más habilidades para la oralidad, por ejemplo, hizo toda la audiodescripción del cuento. Subieron el cuento a YouTube, hicieron toda la narrativa con animación, pusieron subtítulos bien escritos, cuidando los detalles con letra grande, etc. Y audiodescripción, imagen, subtítulos, espectacular. Y encima de todo, al final hicieron un análisis teórico y explicaron la intencionalidad detrás de la construcción de la historia. Y yo decía, wow, o sea, qué maravilla. Y obviamente obtuvieron muy buenos resultados, y no solo ellas. Tuve un grupo de estudiantes que crearon una canción, porque esas son sus habilidades más desarrolladas. Entonces, tenían esa preferencia, quisieron crear una canción, crearon la letra de la canción, produjeron los acordes, tocaron la música y le consiguieron una cantante argentina que es cercana a ellos y ella cantó la canción creada por ellos. Y a través de la canción, en el video en donde la presentaron, explicaron la intención y la forma en que la crearon y lo que querían promover y los autores que consultaron para dar origen a ese tipo de producciones, articulando toda la teoría que yo les iba a evaluar desde una producción artística. Y así con todos. Hicieron podcasts casi que profesionales, crearon ensayos argumentativos súper bien estructurados. Y una cosa muy bonita que me pasó con ellos y me ha pasado con muchos grupos fue su gesto de satisfacción y de orgullo al presentar sus producciones. O sea, se sintieron tan bien representados y tan valorados con el hecho de que se les haya permitido escoger la forma en que podían ser evaluados a partir de sus gustos y sus preferencias. Y lo dijeron, es la primera vez que a mí en una clase me dan la posibilidad, este tipo de opciones para que yo elija, y nunca había podido presentar una evaluación en la universidad desde aquello que a mí me gusta. Otras hicieron, por ejemplo, una obra desde la danza y se grabaron, porque una de ellas es bailarina. Entonces grabaron y con los movimientos, sin hablar nada, hicieron toda la representación desde la dramaturgia. O sea, unas cosas que yo les digo, y yo quedé absolutamente enamorada y obviamente les pude evaluar, les apliqué su rúbrica y les fue muy bien. Y los estudiantes no se olvidan de lo que hicimos y no se olvidan de ese tipo de producciones y las valoran y las siguen usando y se las han llevado a otras clases y las han promovido en sus redes porque genera para ellos satisfacción y no fue una evaluación impuesta de, no, es que yo quiero que me hagan todos un ensayo y de 5 páginas y que, sino, no, mira, eligen cómo te sientes mejor. Y todos aprenden, sí. Entonces, eso es lo más bonito y no quiere decir que yo sea una maestra top ni nada por el estilo, pero sí intento aplicar cada día que pasa un poquito más del DUA porque me encanta, creo en él, creo en este enfoque y creo que me ha permitido ser cada día una persona más recursiva, más creativa y eso es muy bonito llevarlo a la vida real con los estudiantes. Entonces, podemos crear galerías y obras artísticas, como ya lo decíamos, involucrar construcción de maquetas, involucrar, por ejemplo, reportes de trabajo de campo, ¿sí? Si hay estudiantes que son muy buenos en el trabajo con la comunidad, si les gusta ir, moverse, aplicar entrevista, grabar, transcriben, crean a partir de eso, toman fotos, sí, con el consentimiento, la cosa, hacen ejercicios de indagación en comunidad, se van y hablan con el señor de la tienda, hacen reportajes, pues genial, o sea, qué cosa tan espectacular, cuántas competencias están ahí involucradas. ¿Sí? O si es una cosa de matemáticas, de medición, entonces se van, miden las calles, hacen cálculos, no sé qué, pero mucho más experiencial. Todo lo que es creación de contenidos web y o multimedia, creación de algún material o un artefacto, que hay muchos que son muy hábiles en ese sentido. Diseño de campañas de todo tipo, formativas, informativas, de concientización. Hoy en día el manejo de las redes sociales, o sea, no seas enemigo de TikTok. Si tus estudiantes ven TikTok, llévalos a hacer cosas que valgan la pena para que las pongan en TikTok, ¿sí? Y que creen campañas que sean interesantes, educativas, con contenidos pedagógicos, interesantes y novedosas. El manejo de experimentos, como lo decíamos antes, científicos, sociales, los que quieras, el manejo, el desarrollo de propuestas sociales, propuestas de intervención, propuestas de prevención, que creen creen todo, planteen objetivos, metas, poblaciones, piloteen, que trabajen desde simulaciones, desde diarios de aprendizaje, desde portafolios, escritos, pósters, exposiciones, exhibiciones, lo que ustedes imaginen. Y con eso, la idea es que podamos decir bravo
Y recordemos que el DUA enriquece los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que esa es como la cosa muy bonita. O sea, el DUA permite como esa integración de, ok, yo mismo me vuelvo mejor docente porque enriquezco mis procesos de enseñanza. Y como doy ejemplo y vivo el DUA, mis estudiantes van a aprender desde mi ejemplo y van a saber cómo aprenden mejor y cómo pueden expresar mejor lo que aprenden. Y yo se los voy a validar, no se los voy a limitar o a restringir. Y desde ahí, pues les voy a evaluar. Eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Quería hacer el ejercicio de lengua de señas colombiana, pero ya no me alcanzó el tiempo porque ya se nos agotó. Entonces, nada, pues espero que en una próxima oportunidad podamos encontrarnos y espero que podamos contar con sus aportes en la pizarra para conocer también aquello que a ustedes les motiva y les funciona y que desde las buenas prácticas podamos crecer todos. Muchas gracias por su atención. Excelente, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Por la atención durante estas 2 horas. Muchas gracias. Bastante interesante, gracias. Doctora, yo creo que quedamos con un... Gracias. Doctora, yo creo que quedamos con una pincelada. Gracias. Esa es la idea. Con una pincelada y queremos más. Adelante y podamos profundizar. Muy interesante la charla, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Ojalá todas las reuniones fueran así como estas que uno aprende. Tan bonitos. Muchas gracias. La verdad que sí. Les dejaré entonces la grabación para que la compartan con sus colegas que no pudieron acompañar y les agradezco, les pidan disculpas en parte de todos nosotros, de parte de todos nosotros. Bueno, a los que no pudieron entrar. Muchas gracias. Igualmente. Un abracito. Feliz día. Muy amable. Igualmente. Muchas gracias. Aprendimos mucho y fue muy valioso todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante, muy amable. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias, muy interesante, muy bonita la charla. También. Buen día. Hasta luego, gracias. Gracias. Feliz día para todos. Muchas gracias, Lady. Interesantísimo. Muchas estrategias y herramientas que nos sirven de mucho. Muy gentil. Gracias, mi profe, tan bonita. Dios me la bendiga y hasta muy pronto. Interesante. Gracias, doctora. Muchas gracias, profe. Sí, yo les mando el video a través de Carolina, que fue la persona con la que organicé la participación y ella pues ya les hará llegar a todos los colegios. Gracias. A ustedes Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.